Este episodio particular evoca en un momento encantador que revela la dinámica especial entre Jimin y Jungkook, sugiriendo una conexión más allá de lo profesional y adentrándose en el terreno de una pareja. Durante una sesión de fotos grupal, Jungkook aparentemente exhibió una mirada seria y un tanto forzada. El equipo del staff, siendo consciente de la capacidad de Jimin para relajar a Jungkook, le solicitó a este último que suavizara su expresión. Lo que siguió fue un gesto tierno por parte de Jimin, quien asintió y tomó suavemente el cuello de Jungkook con una mano, mientras que con la otra le acariciaba el rostro suavemente. La magia de la conexión entre ambos quedó patente cuando Jungkook, ante el toque cariñoso de Jimin, no pudo resistirse a sonreír de inmediato, transformando la sesión de fotos en un momento perfecto y armonioso. Esta situación revela una intimidad y complicidad única entre ambos. La capacidad de Jimin para influir positivamente en el estado de ánimo de Jungkook y la respuesta automática de este último a los gestos cariñosos de Jimin sugiere una relación que va más allá de la amistad y se adentra en el terreno de una pareja. Incluso durante una transmisión de Jungkook, a través de comentarios, Jimin admitió de manera juguetona que él es capaz de controlar a Jungkook. Esta declaración añade un toque cómplice a su relación, consolidando la percepción de que existe una conexión especial y efectiva entre estos dos talentosos artistas. Otro momento similar durante una sesión de fotos captura un momento encantador donde Jungkook irradia una sonrisa genuina y hermosa. En este contexto, es imposible pasar por alto la conexión especial entre él y Jimin, quien se encontraba de pie frente a Jungkook, provocando risas y alegrías en su rostro. La sonrisa de Jungkook, con su encanto innegable, parece tener un claro destinatario: Jimin. Este gesto refuerza la noción de que Jimin es el motivo detrás de la felicidad de Jungkook, estableciendo una conexión más allá de lo profesional y sugiriendo una relación íntima entre ambos. Es como si la presencia y las acciones de Jimin fueran la fuente principal de la alegría y la luminosidad en la vida de Jungkook. Esta perspectiva de pareja se refleja en la complicidad evidente entre ambos, las risas compartidas y la forma en la que Jimin parece ser capaz de evocar sonrisas auténticas de Jungkook sugiere una intimidad que va más allá de lo que muchos llaman convencional. Cada sonrisa de Jungkook parece tener a Jimin como un catalizador que ilumina su rostro. La idea de que Jimin es la razón detrás de la felicidad de Jungkook resuena como una afirmación tangible de una conexión profunda y apasionada entre ambos. Así que creo firmemente en que la mirada de Jungkook se suaviza cuando ve a Jimin, ya que más de una vez se ha demostrado que tan solo verlo es felicidad para Jungkook. El Jigsaw representa el tipo de pareja que todos desearían tener. Es comprensible para aquellos que envidian esta relación, ya que desean que el shit que ellos apoyan sea igual de real que el Jigsaw, pero lamentablemente para ellos, la relación del Jigsaw es única. Esto ha sido una fuente de alegría y emoción para aquellos quienes amamos a esta pareja. Me encontré con algunos videos del Jigsaw que al verlo una y otra vez me llevan a cuestionar cómo alguien podría decir que estas situaciones son simplemente gestos de amigos o hermanitos como algunos suelen decirles. Es normal tener confianza con un amigo, pero no creo que realizar ciertos gestos sean tan común entre ellos. El momento que realmente me hizo cuestionar muchas cosas y afirmar con firmeza que el Jigsaw es real es que cuando estaban en un evento interactuando con los fans, cada vez que veo ese video, no puedo evitar preguntarme cómo Jungkook parece tan alto al lado del Jimin. Pero dejando eso de lado, lo que realmente llama la atención es que Jimin se encontraba hablando en el micrófono y Jungkook de un momento a otro se le acerca por detrás.
Claro que no se acerca como lo haría con otros miembros del grupo, tocándole el hombro o posicionándose en él detrás. Lo que hace es acercarse con una seguridad impresionante y choca su cuerpo con el de Jimin de una manera tosca pero a la vez delicada. Es tan obvio que tenía la intención de hacerlo que realmente no encuentro palabras para describir este momento. Solo le puedo decir que observen este video y juzguen ustedes mismos. Y es que la manera en la que como se acerca deja mucho que desear. Los invito a juzgar por ustedes mismos. Por favor, díganme sus opiniones y qué opinan de este momento. Ahora pasemos a otro momento que encuentro excepcionalmente tierno. Fue durante un episodio de Room en el que estaban cantando karaoke y a todos les tocó entrar en la cabina, incluyendo a Jimin junto a Jungkook. Lo hicieron de tres e incluso de dos, pero lo que hace que este momento sea un especial es que mientras cantaban Jimin y Namjoon, adivinen quién estaba detrás de la puerta, observando todo con atención. Exacto, Jungkook. ¿Quién más? El satélite John. Sin embargo, esto no es todo. En un momento Jimin salió de la cabina y Jungkook se quedó un poco más apartado, como en la esquina de la puerta. Sin embargo, lo que llama la atención en esto y no podemos evitar ver es que Jungkook parece estar lanzando besitos volados en dirección a Jimin, escondido como dije detrás de la puerta. Esta acción de enviar besitos volados la hemos visto muchas veces y siempre de manera discreta, pero para nuestros ojos no pasan desapercibidos. No estoy segura si era una forma de animarlo o un acto común entre ambos, pero realmente encuentro esta acción encantadora, y el hecho de que Jungkook se esconda le da un toque, no sé, como de curiosidad, de por qué lo está haciendo en ese momento. Esta actitud la he observado en momentos específicos, como en conciertos frente a los fans y también en episodios detrás de cámaras. En ambos casos se le ve realizando la misma acción, como pellizcar la cintura de Jimin y enviarle un beso volado. Esta clase de complicidad es típica en las parejas, y quien diga que no, simplemente está negando lo evidente, y aquellas acciones son algo cotidianos entre ambos, como siempre suelen ser cómplices de estos actos, actos sutiles que solo ellos entienden, y es por ello que cuando se dan cuenta que no están solos, se ríen entre ambos y se van a extremos diferentes, porque sí, cuando el Jicot es atrapado en esta situación, ambos suelen ponerse nerviosos, pero mientras creen que nadie los ve, simplemente siguen en su mundo.